tenemos un modelo de nómina. Tenemos que partir de la base de que cada empresa puede tener su propio modelo. No obstante, con independencia de cuál sea el formato, hay elementos que son generales a todas. Así, este recibo de nómina lo vamos a diferenciar en 4 partes. La primera, lo referente a los datos del trabajador. La segunda, lo referente a los datos de la empresa. Luego, conceptos salariales que se reflejan y, por último, el cálculo y cuantificación de la base reguladora. En toda nómina es obligatorio que figure el nombre y apellidos y DNI del trabajador o trabajadora a la cual se le destina la nómina. Dentro de esos elementos que deben figurar respecto del trabajador, es fundamental y esencial que aparezca el grupo profesional, así como la categoría que ostenta, porque en función de la categoría profesional tendrá un salario asignado en el convenio colectivo que resulte de aplicación. Por lo tanto, eso tiene que aparecer. Así, también es obligatorio que aparezca la fecha de antigüedad, es decir, el momento en el cual el trabajador comenzó a prestar servicios para la empresa. Pues se tendrá en cuenta para cálculos de antigüedades, de complementos de antigüedad, despido e indemnizaciones. También es obligatorio que figure el periodo de liquidación, es decir, el mes al cual se corresponde la nómina. Eso respecto de los datos del trabajador. En segundo lugar, hablaremos de los datos identificativos de la empresa. Es obligatorio que en la nómina figure el nombre de la empresa, pero no el nombre comercial, sino la razón social, porque es por el nombre que responderá la empresa, ¿vale? Una vez que se tiene ese nombre, razón social, no el comercial, tiene que figurar el CIF de la empresa donde aparecen los datos fiscales de la misma, así como la cuenta de cotización, que es el número que tiene la empresa en la seguridad social. Pasemos al tercer punto, que es la parte fundamental de la nómina, que es donde se vienen y se recogen tanto los conceptos salariales, las percepciones no salariales, es decir, lo que vamos a cobrar. En toda nómina es obligatorio que figuren y se identifiquen todos y cada uno de complementos y salarios y percepciones que recibe el trabajador, es decir, el salario base, los complementos que puedan derivar del puesto, los complementos que perciba porque vienen reconocidos en el convenio colectivo, los acuerdos o las percepciones salariales que tengan por acuerdos individuales, retribuciones en especie, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los conceptos son, ya digo, son muy amplios los que pueden recogerse en una nómina. Pero no solamente tienen que aparecer identificados nominativamente, también deben identificarse cuantitativamente. Es decir, se tienen que calcular, tiene que aparecer el valor de cada uno de estos conceptos. La suma de estas percepciones configuran lo que se llama salario bruto, que es el salario que abona la empresa, es el por el que tiene que responder la empresa. En la nómina también, en este apartado, figuran las deducciones, es decir, los descuentos que vamos a sufrir como consecuencia de las aportaciones que hacemos a contingencias comunes, a desempleo, formación profesional, así como los descuentos que recibimos que realizamos en concepto de IRPF. La suma de esas deducciones se restan del salario bruto, quedando el salario neto, el salario líquido, es decir, el que vamos a llevarnos a nuestra casa, el que va a figurar en nuestra cuenta, el que tiene que hacer la transferencia a nuestra cuenta o el que se nos tiene que entregar en mano o en el talón. Ese es el salario líquido, que es el salario bruto menos las retenciones. Y por último, vamos a hablar de la base de cotización. Aquí abajo. La base de cotización, la base reguladora de cotización, está conformada por la suma del salario bruto más la prorrata de la paga extraordinaria generada durante ese mes. Esa suma, esa cuantía total, es la cuantía por la que cotizará la empresa. Cotizará la empresa a la seguridad social por nosotros. Y es la base que se va a tener en cuenta tanto para calcular las prestaciones por desempleo, las prestaciones en caso de baja,
y las prestaciones que podamos percibir del Fondo de Garantía Salarial.